Ahora sí, entonces continuamos con aclaramiento renal. Este tema personalmente me gusta bastante porque hay muchísima información que nosotros tenemos que interpretar de acá. Y como tenemos que hacer una pequeña memoria de la clase de fisiología renal, entonces nuevamente van a encontrar un documentico en Moodle que les va a contar un poquitico de la nefrona, como obviamente segmento básico del riñón, con cada una de las bombas, cada una de las regiones, etcétera, etcétera. Incluso, pues obviamente tiene su principal, en este caso, tiene principal relevancia más desde el punto de vista farmacológico que lo que nosotros necesitamos desde el punto de vista biofarmacéutico. Pero lo que sí necesitamos reconocer son los segmentos y por qué casi siempre este diagrama nos lo pintan así y que obviamente lo comparemos como realmente como es. Por eso vámonos directamente a la clase de fisiología renal. Todos conocemos un riñón, todos conocemos obviamente la médula y el córtex o la corteza, como también se le dice. La médula obviamente está formada por cada uno de estos lóbulos y realmente aquí lo que tenemos que reconocer es la nefrona. Cada una de estas, aquí tenemos nuestro glomérulo, el túbulo contorneado distal, luego aquí viene nuestra asa de Henle, luego el segmento o el tubo ascendente, túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Que si realmente nosotros vemos una imagen de un riñón, vamos a ver todo este montón de nefronas conformando esa zona que acabamos de ver ahorita. Una vez identificado esto, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Cada uno de sus segmentos: glomérulo, túbulo contorneado, asa, túbulo contorneado tanto proximal como distal y túbulo colector. Que si nosotros lo hemos representado de forma normal, lo vamos a ver así, pero que nosotros ya sabemos que todo esto obviamente está formado por un contorno, o sea, realmente tiene bastantes circunvoluciones, como se les dice. Bueno, vámonos otra vez entonces a las diapositivas. ¿Qué es importante acá? Arranquemos por el glomérulo. Si nosotros vemos el glomérulo, acá cómo se da entonces la filtración glomerular, literalmente por presión. Y esta presión, obviamente el riñón tiene un sistema controlado por el aparato justaglomerular, si se acuerdan, que son unas células especiales que detectan presión y lo que van a hacer es controlar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que finalmente va a hacer una autorregulación de la presión que se va a dar en el riñón. ¿Por qué? Literalmente imagínense a este glomérulo como el colador o como una malla de filtración. ¿Cómo así? Tal cual como lo están escuchando. Esto es simplemente un filtro que va a depender de varios factores. 1, el tamaño de las moléculas y 2, la polaridad de esas moléculas. Si nosotros entonces nos vamos hacia el glomérulo y nos quedamos específicamente en el tamaño, todos los tamaños menores a 4 nanómetros tienen un paso libre. ¿Listo? Ellas pueden atravesar normalmente el glomérulo, pero con unos tamaños entre 4 hasta 8 nanómetros, por encima de 8 nanómetros no pasa nada, pero entre 4 y 8 van a pasar según la carga. ¿Se acuerda las clases pasadas cuando hablamos de la albúmina? Resulta que por tamaño, ya en una escala milimétrica, en Daltons, recuerda que en Daltons la albúmina pesaba unos 70.000 aproximadamente, entre 60 y 70.000, pero ya en una escala nanométrica, la albúmina es de un tamaño aproximadamente de 7 nanómetros, cuya carga es negativa. Y resulta que acá, en este filtro del que estamos hablando, en estas membranas, también tiene una carga negativa. Pregunta: si la albúmina tiene una carga negativa, ¿por qué las sustancias como ácidos débiles son los principales tipos de fármacos que se unen a la albúmina? Se los dejo de tarea y lo conversamos en la próxima reunión que vamos a tener virtual. ¿Listo? Téngalo presente, se los voy a preguntar. Volviendo entonces al punto, si pesa
o perdón, si tiene un tamaño entre 4 y 8 va a depender de la carga. Si tiene un tamaño menor a 4 nanómetros van a pasar libremente, tal cual como se ve aquí. Quiere decir que el fármaco libre es el que va a pasar. ¿Por qué? Si el fármaco está unido a proteínas plasmáticas, pues el fármaco no le va a pasar nada. Él nuevamente regresa y continúa en sangre. ¿Listo? Particularmente ahí no sucede absolutamente nada. Ahora bien, ¿qué sucede por otras metodologías para obviamente eliminar el fármaco? No es la única por filtración glomerular, la única alternativa para eliminar fármaco. La otra es por secreción tubular. En el caso de la secreción tubular, entonces estamos hablando del túbulo proximal. Ya sabemos que aquí tiene bastantes túbulo es bastante contorneado. Y aquí viene una siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal sistema de eliminación del fármaco? ¿Filtración glomerular o secreción tubular? Piénselo por un momento. Si quieren pausan el video, lo que ustedes consideren. Piensen por un momento. ¿Cuál es el de los dos? Es el sistema que permite mayor eliminación de fármaco. Piensen por un segundo en lo siguiente. Acuérdense, esto es el glomérulo, estas las arterioles, la entrada y la de salida, la deferente y la deferente. Y el punto acá es que esto es el túbulo contorneado proximal. Aquí ya esto es el asa. Si ven todos estos capilares peritubulares, estos capilares peritubulares lo que están haciendo es aumentar el área superficial que pueda tener este. ¿Cómo es el mecanismo de eliminación o de paso de estos fármacos de sangre hacia aquí, hacia el túbulo? Tal cual como lo habíamos visto antes, difusión pasiva. El mecanismo principal es difusión pasiva. Quienes estaban pensando en, los transportadores. Sí, posiblemente los transportadores de membrana, esos de los que hablábamos de entrada y de salida, los de uptake o los de efflux, tienen muchísimo que ver. Sin embargo, el principal mecanismo es difusión pasiva. Recuerde que esos son membranas y que particularmente en la medida que van atravesando a través de esos túbulos, que son bastante amplios en cuanto a contorneado y que por lo tanto el área superficial aumenta tanto, son los que van a proveer una mayor cantidad de eliminación del fármaco, de paso de fármaco de sangre hacia el centro del túbulo. ¿Listo? Secreción tubular y principal mecanismo es ¿cuál? Difusión pasiva. Obviamente los transportadores van a ayudar, claro que sí, pero el principal es listo. ¿Qué sigue posterior una vez o qué sigue posterior al paso del fármaco adentro del túbulo? Obviamente aquí viene el asa de Henle. Este se va a insertar dentro de la médula. Estamos hablando acá en el riñón, donde se va a dar obviamente ese gradiente de concentración. Acá se va obviamente a reabsorber agua. En el túbulo contorneado proximal obviamente hubo una reabsorción de algunos iones, hubo una reabsorción de agua, etcétera, etcétera. Recordemos que no todo se puede eliminar. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a iones, no nos damos el lujo de eliminar en ningún momento. Esos iones son demasiado importantes para nosotros y para los mecanismos intercelulares. Por lo tanto, esos jamás ustedes los van a ver que se pierdan en gran cantidad. En algunos casos sí, enfermedades o excesos se pueden eliminar, pero por término general nosotros casi nunca eliminamos una cantidad demasiado elevada de iones. Eso es muy importante tener presente. En esta, por ejemplo, diapositiva tenemos cada uno de los segmentos igualito al otro que estábamos hablando. Ya sabemos que acá recuperamos en el túbulo contorneado proximal, recuperamos glucosa, iones, agua, aminoácidos. En el asa de Henle recuperamos principalmente agua. Y por gradiente o contragradiente dependiente de ATP, pues obviamente tenemos unas bombas. Esas bombas sabemos que son algunas sodio, cloro, otras son sodio y protones, otros son canales específicos, etcétera, etcétera. Pero lo que voy acá no es tanto a recordar específicamente cuál es la bomba de protones o los intercambios o cantidad
de moléculas de cloro que se intercambian por las de sodio, etcétera, etcétera. No. Lo que yo quiero acá es que entendamos lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Acá, en el túbulo, en la parte ascendente del túbulo contorneado proximal y en el túbulo proximal, sucede algo bastante importante. ¿Qué es eso tan importante que hay que tener presente? Resulta que todos aquellos fármacos, en la medida que pasaron por acá, por el asa, y empiezan acá, en la rama ascendente del túbulo contorneado, si la molécula es demasiado polar, se reabsorbe. Y aquí se da el proceso de reabsorción. Literalmente en este segmento estamos viendo el proceso de reabsorción. ¿Qué se va a reabsorber? Moléculas apolares y bastante lipofílicas. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando del metabolismo de reacciones de fase 1 y fase 2? ¿Se acuerdan que las fase 2 lo que hacían era agregarle un grupo conjugado, casi siempre glucurónido, que lo que le daba era una mayor polaridad? Esta es la razón del porqué. Cuando ya estamos viendo eso, aquí resulta que si la molécula es demasiado polar, después de su metabolismo y su reacción de fase 2, esta va a seguir derecho y finalmente se va a eliminar. Si la molécula es demasiado, está en su estado neutro o es apolar, muy lipofílica, nuevamente se reabsorbe, pasa a sangre y sigue otra vez en su ciclo. Pregunta importante. Entonces, si una molécula no se puede eliminar del cuerpo por esta ruta, porque es demasiado polar, no es metabolizada por una enzima, citocromo P en la reacción de fase 1 y obviamente no va a haber una conjugación, ¿cómo eliminamos esa molécula del cuerpo? Téngalo presente. Pregunta, pregunta, pregunta. Y finalmente, de ese fármaco que continúa, pues finalmente va al túbulo colector y a la vejiga para luego ser eliminado del cuerpo. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les había hablado a ustedes de aclaramiento renal? Y que en este sí lo podemos medir, mientras que en el hígado no se puede medir. Ok, ¿qué parámetros o qué ecuaciones entonces van a estar involucradas en ese proceso? Pues bueno, entonces ya tenemos o ya reconocimos que el glomérulo es uno de los principales que están relacionados y por lo tanto tenemos una tasa de filtración glomerular. Resulta que esa tasa de filtración glomerular es una constante. Dependiendo del tipo de persona, ya sea etnia, sexo o la edad, pues esa tasa de filtración glomerular puede cambiar un poquito, pero para una persona promedio, en una persona promedio de 70 kilogramos de peso, un adulto joven, la tasa de filtración glomerular va a estar en un rango de 120 a 130 mililitros por minuto. Si estamos hablando entonces de poblaciones extremos, ya sean neonatos o abuelos o adultos mayor, tengan presente algo, paréntesis, adulto mayor no lo inventamos en Colombia. No sé en qué momento, no sé quiénes fueron, no sé en dónde, pero es una forma bonita de simplemente decir anciano, literal. Y la razón principal es que esa palabra, por ejemplo, adulto mayor, no existe en el resto del mundo. Entonces, cuando vayan a buscar bibliografía científica, se van a dar cuenta que esa palabra no existe y es más fácil encontrarlo como ancianos. Bueno, continuamos entonces con el tema. Acá vamos a tener presente que esa filtración glomerular va a depender de qué, o el aclaramiento por filtración glomerular va a depender de la fracción de fármaco libre. Recordemos que es el único que va a pasar esa membrana de la que estábamos hablando, por la tasa de filtración glomerular, que es una constante. Entonces, en un ejemplo, un fármaco se une completamente, es decir, un 100%, a proteínas plasmáticas, por lo tanto el aclaramiento por filtración glomerular sería igual a 0. Pero si por el contrario, ese fármaco se une un 70% a proteínas plasmáticas y el 30% restante es el que queda como fármaco libre, entonces esa fracción de fármaco libre va a ser igual entonces a 0.3, que es el que tenemos entonces acá, y ese aclaramiento por filtración glomerular, ojo, solo glomérulo, entonces nos va a dar un valor de 36 mililitros por minuto. Por lo tanto, a nivel de ecuación, el aclaramiento por filtración glomerular va a ser igual a esa tasa por esa fracción de fármaco libre.
La eliminación por fármacos por vía renal va a depender entonces principalmente de un resultado neto entre filtración, reabsorción y secreción tubular, ¿vale? El flujo sanguíneo renal se considera relativamente estable y está en un rango entre 650 a 700 mililitros por minuto. Y la filtración glomerular, como lo estamos diciendo ahorita, depende muchísimo de cada bibliografía, va a ser de más o menos unos 120 mililitros por minuto, que va a depender del sexo, peso y obviamente edad de la persona. También tenemos que tener presente que nosotros, al igual que por vía hepática, podemos jugar muchísimo con esos transportadores de membrana. Esos transportadores de membrana nosotros podemos aprovecharlos incluso para darlos de forma simultánea, para inhibirlos o inclusive inducirlos y así lograr eliminar o que un fármaco permanezca mucho más tiempo en el cuerpo. Estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar que están descritos aquí. En el caso del Probenecid, lo que va a hacer es reducir el aclaramiento de muchos fármacos, entre ellos penicilinas. ¿Por qué? Porque resulta que se utiliza para aumentar el tiempo de medida de las penicilinas. ¿Por qué? Porque inhibe a los OAT, que son estos tipos de fármacos que se encuentran en la membrana, de los que estábamos entonces hablando ahorita, de los de entrada, y por ende al inhibirlos se va a reducir el aclaramiento de ese tipo de fármaco. El otro es la combinación metformina-cimetidina. La metformina, ustedes recuerdan que es una biguanida que está asociada obviamente a la diabetes, y la cimetidina entonces es un antihistamínico H2. Cuando se da esa combinación, lo que se está haciendo es tratar de disminuir el aclaramiento de metformina, es decir, que permanezca más tiempo en el cuerpo, haciendo inhibición o logrando una inhibición de esos OCT correspondientes aquí en la membrana, de tal forma que el fármaco no se elimine tan rápido. Es una forma de jugar entonces con este tipo de combinaciones. Volviendo entonces al punto de fisiología y a lo que nos interesa desde el punto de vista biofarmacéutico a nivel renal, entonces, los parámetros o los factores importantes en la reabsorción tubular son 3. ¿Ok? Recordemos, me devuelvo. La eliminación es el resultado neto de 3 parámetros: filtración, reabsorción y secreción. Y la reabsorción depende de 3 parámetros: la lipofilicidad, eso lo hablé en el ejemplo anterior, el pH y el flujo de la orina, dependiendo pues del filtrado. Regresémonos nuevamente acá a la lipofilicidad. Ustedes saben que es un parámetro propio o características físico-químicas propias de cada fármaco, y que obviamente por ciertas técnicas farmacotécnicas uno puede modificar levemente esa lipofilicidad. En cuanto al pH, esto aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Esto era lo que nosotros íbamos a hacer en el laboratorio. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que nosotros íbamos a hacer en el laboratorio? Pues sí, resulta que, otra tarea, ¿cuánto es el pH normal de la orina? ¿Listo? Y nosotros, nuevamente hablando del laboratorio, lo que íbamos a hacer es consumir, ya sea o lo íbamos a tomar, cloruro de amonio o bicarbonato de sodio junto con una pastillita que realmente era media tabletica de aspirina. Lo que nosotros queríamos cuantificar era la aspirina, es decir, el salicilato o el ácido salicílico, que ya sabemos muy bien que ese es el que tiene la parte activa. Volviendo al punto, el cloruro de amonio lo que va a hacer es que acidificar la orina. De hecho, yo ya les tenía inclusive 2 preguntas para el laboratorio. A mí me gusta que ustedes piensen diferente. Como estamos hablando de paréntesis, si ustedes hubieran tenido el laboratorio conmigo, con los profesores, adivinen cuál iba a ser una de las preguntas de comprobación para ese tema. Yo les iba a preguntar a ustedes que revisaran la guía y se fijaran cuáles eran los reactivos más peligrosos de la práctica. Sin llegar a equivocarme, yo diría que más de un 90% iba a decir que la respuesta era asociada a unos reactivos
que se requieren para combinar con la orina, para poder darle obviamente la parte coloreada y poderlos detectar por absorbancia. Y todos, lo más seguro es que hayan dejado pasar por alto tanto el bicarbonato de sodio como el cloruro de amonio. ¿Por qué los pasan por alto? Porque no los consideran peligrosos, porque se supone que uno los va a tomar. Sin embargo, si ustedes se fijan, las cantidades que ustedes iban a tomar en gramos eran bastante significativas. De bicarbonato eran como unos 10 gramos y de cloruro de amonio eran como unos 3 o 4 gramos, si no estoy mal. Y ustedes iban a tomar eso como si nada, o sea, iban a confiar en mí. Obviamente pues lo pueden hacer, pero lo que voy es, no traguen entero. Realmente los fármacos, las sustancias más peligrosas de esa práctica eran esas dos. ¿Por qué? Porque ustedes las iban a consumir, iban a entrar en su organismo, en su sistema. Mientras que el otro reactivo, pues ustedes no se lo van a tomar, simplemente lo van a utilizar para mezclarlo con la muestra de orina y finalmente colorear y determinar una absorbancia y determinar una concentración posteriormente. A lo que quiero llegar es eso. Cierro paréntesis, piensen diferente. Regreso nuevamente entonces al punto. Cloruro de amonio lo que va a hacer es acidificar la orina. Bicarbonato, basificar la orina. Y por eso es que teníamos que formar 3 grupos en cada práctica. Unos iban a tomar cloruro de amonio, iban a ser de los acidóticos, otros iban a tomar bicarbonato, esos iban a ser los grupos que iban a tener la orina básica, y finalmente un grupo control que no iban a tomar absolutamente nada, y a todos le íbamos a tomar ¿qué? pH y determinación de la concentración del fármaco. Ya con eso, que es lo que estamos evaluando nosotros, este punto 2, el pH. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos esto y modificamos el pH, lo que estamos haciendo es, a partir del pKa, sigamos con la aspirina porque ese es el ejemplo con el que estamos trabajando, con un pKa de 3,5, si basificamos o acidificamos la orina, lo que estamos haciendo es que aumentar o disminuir la cantidad de fármaco que pueda estar polar o en su estado neutro, ¿vale? Ionizado o no ionizado, según sea el caso, si es un ácido o si es una base. En el caso de los acidóticos, ¿qué es lo que pasaba con los que tomaban cloruro de amonio? Si ustedes tomaban ese junto con la aspirina, se esperaba menos fármaco en la orina. Porque si nosotros estamos hablando de que es un ácido y que lo que estamos haciendo es acidificar la orina, pues obviamente lo que estamos haciendo es disminuir la cantidad de fármaco ionizado y por lo tanto la reabsorción tubular va a ser mucho mayor. En el caso de los que son básicos, lo que vamos a hacer es aumentar el pH. Con ese aumento de pH lo único que vamos a lograr es que la molécula, en este caso de salicilato, esté más ionizado y por lo tanto siga derecho a través del túbulo contorneado y no se dé ningún tipo de reabsorción, y esperaríamos que por lo tanto estén en el otro extremo donde eliminen mucho más fármaco. Y los controles simplemente es para determinar pH y cuál sería esa concentración en estado normal. ¿Y por qué necesitábamos varios? Por lo menos 2 o 3 por cada grupo. Pues porque obviamente, como hay variabilidades entre las diferentes personas, lo que íbamos a necesitar es sacar un promedio entre todos ellos. Esa era la práctica de laboratorio asociada a eliminación. Lo que íbamos a evaluar era específicamente esto, reabsorción tubular, y por eso la práctica era bastante interesante y me gustaba muchísimo por eso. Lamentablemente no la pudimos hacer. Volviendo al punto, entonces el último parámetro es el flujo de orina o el filtrado. Si yo aumento el flujo, pues entre más rápido sea el flujo, más rápido van a pasar a través de los túbulos y la capacidad o oportunidad de interactuar con las membranas va a ser mínima o va a ser más limitada y por lo tanto no se va a dar tanto la reabsorción. Por lo tanto, una forma que se puede utilizar indirecta para aumentar la cantidad de eliminación de un fármaco es aumentar la filtración glomerular tomando grandes cantidades de agua. Ahora, si combinamos entonces todos los 3 parámetros, el aclaramiento renal total sería igual a ¿qué?
al aclaramiento por filtración glomerular más el aclaramiento por secreción tubular menos la reabsorción tubular. O lo que es lo mismo, ya conocemos que este aclaramiento por filtración glomerular es igual a ¿qué? A la tasa de filtración glomerular por la fracción de fármaco libre y los otros dos parámetros que permanecen entonces constantes. Eso no van a cambiar entonces. Veamos en el siguiente ejemplo. Como esto es más fácil entenderlo de la siguiente manera, dice, un fármaco no se une a proteínas plasmáticas, es decir, la fracción de fármaco libre es igual a 1 y tiene un aclaramiento renal de 50 mililitros por minuto. Ya sabemos que ese aclaramiento lo vamos a interpretar aquí a la salida como el neto total. Utiliza esta información para comprender mejor los procesos implicados en su aclaramiento renal. Entonces, ¿cuál es una constante? Ya sabemos, si la persona está sana, la tasa de filtración glomerular es de 120 mililitros por minuto. La fracción de fármaco libre es 1, entonces obviamente aquí no pasa nada. Cuando nosotros entonces resolvemos la ecuación que ya conocemos, que es sus parámetros que no tenemos ni idea de dónde salen, porque es que no tenemos cómo medirlos. Este aclaramiento, debido a la secreción tubular y la reabsorción tubular, que es lo único que nosotros podemos entonces interpretar, porque nosotros lo que normalmente hacemos, ¿qué es? Recordemos, en el hígado no podíamos hacer nada, pero nosotros teníamos tres parámetros fundamentales con los cuales jugábamos para determinar un aclaramiento: una concentración de entrada, una concentración de salida y un flujo. El flujo es algo constante en la nefrona, no hay ningún problema. La concentración de entrada, ¿cómo la puedo reconocer sin necesidad de sacarle un riñón a una persona? Pues muy fácil, le tomo una muestra de sangre. ¿Y cómo reconozco la concentración de salida? Pues muy fácil, le tomo una muestra de orina y cuantifico cuánto hay o la concentración que hay de la muestra en esa orina. Y así ya tengo esos tres parámetros y puedo sacar este aclaramiento total. Desde el punto de vista teórico, en este ejemplo, lo que nos está mostrando es que estos dos parámetros que están acá, tanto el aclaramiento por secreción tubular como la reabsorción tubular, son muy difíciles de conocer. ¿Qué puedo interpretar yo? Que cuando hago la resta entre estos dos parámetros, tanto el aclaramiento final como el de filtración glomerular, lo que me va a quedar entonces, yo puedo significar o puedo interpretar lo que, si es menor al de la filtración glomerular, quiere decir que esta reabsorción tubular es lo suficientemente grande, o que este aclaramiento por secreción tubular es tan pequeño que no es tan significativo y es mucho más el fármaco que se vuelve a reabsorber, porque mira que estamos partiendo de 120 y terminamos con 50. Es más lo que se reabsorbe que lo que finalmente entonces se va a filtrar. ¿Listo? Simplemente es eso. Esa es la interpretación. Hagamos otro ejemplo. Un segundo fármaco con unión a proteínas plasmáticas del 20% tiene un aclaramiento renal de 300 mililitros por minuto. Este es el total, este es el final. ¿Cuáles son los valores relativos de secreción tubular y reabsorción tubular? Lo pueden pausar, pensarlo, mientras lo resuelven. Trate de resolverlo ustedes primero. La solución, ¿cuál sería entonces? Ya conocemos el aclaramiento total, ya conocemos que obviamente 120 es la tasa de filtración glomerular, pero como el fármaco se une 20% a proteínas plasmáticas, el fármaco libre corresponde al 0.8 o al 80%, y luego tenemos los dos parámetros que no conocemos. Cuando resolvemos esto, nos da un valor de 204 mililitros por minuto. ¿Qué traduce esto? Que si vemos el resultado, este aclaramiento por secreción tubular es tan grande o es mayor a la reabsorción tubular. Acordémonos que la filtración glomerular es de 120, entonces ya le podemos aplicar ese valor a filtración. Sin embargo, de la secreción es desconocido. ¿Qué dice esto? Para el fármaco, la secreción tubular debe superar cualquier reabsorción tubular en 204 mililitros por minuto. ¿Para qué me sirve esto desde un punto de vista clínico? Adivinen qué, para nada.
Solamente es interpretación teórica que nos va a servir para poder interpretar el proceso desde un punto de vista renal. Ahora bien, vayámonos entonces a hacer ejercicios para determinar cómo se puede cuantificar ese aclaramiento. Nos vemos en el otro video.